Estamos en el aire. Estaba hablando con Agustín porque tengo que saludar a Juan Carlos Junio y a Alejandro Grandinetti. Gracias por venir. Estábamos y queremos hablar del presupuesto porque hoy el ministro Duhovne estuvo en el Senado. Todo indica que va a pasar el presupuesto por el Senado. Allí Pichetto, el senador, le dijo, ojo con bienes personales. Yo no quiero que las viviendas, la única vivienda que alguien pueda tener, esté alcanzada por bienes personales para equilibrar un poco con un campo que le han perdonado esta cuestión, al menos en diputados. Presupuesto, ¿qué pasa? Pero Pichetto dijo algo más. Dijo, ¿me puede decir, ministro, cuándo empezamos a crecer? ¿Cuándo hablamos de producción? ¿Cuándo dejan de aumentar las tarifas? ¿Cuándo terminamos con el ajuste? No tuvo respuesta. Y creo que desde hace un tiempo que no tiene Rosario respuesta de gobierno, porque el presupuesto, en la discusión que hemos tenido la semana pasada, yo soy también de la comisión, efectivamente esas palabras están fuera del léxico de gobierno. O sea, el camino que eligió el gobierno es un camino, de nuevo, de mayor presión fiscal. Bien dice Pichetto en el tema de bienes personales, que nosotros lo votamos en contra, igual que el presupuesto, y también de ajuste. Ahora, cuando vos empezás a repasar un poco y lo ves en números finos, no es cierto que sean todos perdedores. Pierde la clase media, va a haber menos inversión, se va a contraer aún más el mercado interno, pierden las pymes, pierde la industria nacional. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo ¿quiénes hacemos ganan? para salir de esto? Pero hay algunos que ganan. Sí, porque los vos no te olvides que bancos, tenemos con un las subsidio. comisiones, Pero tenemos un el subsidio acuerdo de con los fondos. 27.000 millones de pesos que va a ir al subsidio directo a los que están en vaca muerta, en el cual nosotros, en vez de pagar el millón de BTU en $4, como se paga en Estados Unidos, nosotros lo vamos a terminar pagando en 7 dólares. O sea, no tenemos subsidio para subsidiar a la tarifa social, pero sí a las empresas multinacionales, las más grandes de nuestro país. Juan Carlos. Sí, creo que el presupuesto es la ley más trascendente. ¿Por qué es la ley más trascendente, la ley de leyes? Porque es donde se distribuye la riqueza que generan todos los ciudadanos. ¿Se distribuye? ¿Sí? Claro, se distribuye. El problema es el sentido de la distribución, que es, de algún modo, lo que decía Grandinetti. ¿Quiénes son? Alguien define quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. En realidad, un presupuesto que está elaborado y definido, inspirado esencialmente en el Fondo Monetario Internacional, es difícil imaginar quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. En realidad hay un gran ganador, si uno se fija en los números del presupuesto, que es el pago de los servicios de la deuda, que crece en un 48,8%, prácticamente un 50%. También, pero uno puede preguntarse ahí, Juan Carlos, por qué los gobernadores, en su mayoría peronistas, le han dado sí a este presupuesto. Sí, es una buena pregunta, efectivamente. No comparto que se haya votado este presupuesto con los gobernadores del signo que sean. Francamente, creo que este es un presupuesto donde las grandes mayorías nacionales van a ver perjudicada su vida. Por lo tanto, no deberían haberlo votado, deberían haberlo mandado para atrás y que se rehaga y que tenga una perspectiva distinta para el pueblo. Mirá, el presupuesto en educación baja el 13%, el presupuesto en cultura un 17%. Reparé en la intervención de Filmo, había algunas cosas que son notables, Rosario. El presupuesto para infraestructura escolar, hubo el episodio de Moreno. Bajó de 9 millones, de 9.000 millones de pesos a 2.500 millones de pesos. O sea que bajó en términos nominales. Las orquestas sinfónicas bajaron de 9 millones a 3 millones. La orquesta de ciegos bajó de 3 millones a 1 millón. Son números nimios, pero que creo que simbolizan el sentido, el carácter de este presupuesto. Transporte bajó 11% en términos nominales, o sea que está claro que van a seguir retirando subsidios y la ciudadanía cada vez va a tener que pagar más todos los medios de transporte. A ver, Agustín. Sí, mira, es cierto que una de las principales intenciones que tenía el gobierno en pasar por la Cámara de Diputados con media sanción, como lo logró el presupuesto, estaba vinculada con el evento que ocurrió el viernes, con el Fondo Monetario Internacional, reunión de directorio y la liberación de los fondos que estaban previstos.
Lo que te iba a mostrar acá es un cronograma. Digo, yo comparto esta idea de que los gobernadores priorizaron acuerdos puntuales a la hora de decirle a sus diputados que acompañen el presupuesto, pero perdieron de vista el conjunto. Y en ese perder de vista el conjunto, probablemente se le puedan terminar cayendo los acuerdos individuales que llevaron adelante si el dinero termina no estando o la economía va a una situación de crisis. Te voy a mostrar el acuerdo del Fondo Monetario del viernes en detalle y de paso ver cuál es la opinión de nuestros invitados sobre esto, que es muy importante. Los desembolsos que se comprometieron en lo del viernes. 5.678 millones de dólares van a ser desembolsados en estos días. En los próximos días, no está especificado, pero en los próximos días. 7.610 millones el 15 de diciembre van a ser desembolsados según el anuncio que el directorio realizó ayer. 22.555 millones a lo largo de algunas cuotas que se van a ir dando durante el año, siempre sujeto a que se cumplan las condiciones exigidas, durante 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que para el año 2020 y para el año 2021 va a quedar 3.875 millones y para el 2021 1.937 millones. Es decir, que de los 56.300 millones de dólares del compromiso del acuerdo total, solo 5.812 millones van a ser desembolsos que va a recibir quien sea el gobierno que suceda a este. El resto, más de 50.000 millones de dólares, se van a recibir entre este año y el año próximo en un claro espaldarazo político desde este organismo a este gobierno. La pregunta y la opinión de los invitados la pregunta sería, es política acá, la claro, cuestión es política. ¿Y cómo ven también un eventual posible gobierno con esta carga encima, ¿no? Ahí está, ¿cómo lo ven? Lo primero que quisiera decirte es que cuando interpelábamos incluso a la bancada del oficialismo, le decíamos, no hay ningún diputado cuando lo tratamos que supiera cuál era el contenido del acuerdo, porque de hecho no se había firmado, con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier firma o aval era una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad nos condicionan no solamente con las derogaciones que decía Agustín, sino que nos condicionan en política económica, en política monetaria, y que esos condicionamientos no los sabíamos al momento de votar. El oficialismo fue lo suficientemente hábil para lograr lo que quería el miércoles. Está claro, lo que es una gran irresponsabilidad haberlo hecho. Y la segunda cuestión que quisiera mencionar con respecto a esto, dos cuestiones. Los presupuestos nunca se cumplieron en la República Argentina, incluso que estamos hoy vigentes, con lo cual yo lo relativizaría en principio la aplicación real de ese presupuesto. Sirve para tener el norte, o sea, como bien decía recién Juan Carlos, vos comentabas que se han achicado en algunas cuestiones estratégicas, infraestructura escolar, yo te podría agregar que baja el 34% de la CONEA. Siempre que hay una intervención del Fondo Monetario Internacional, alguna de las industrias estratégicas de la República Argentina ven recortado considerablemente su presupuesto. La CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros tenemos en eso un elemento estratégico de desarrollo. Exportamos energía nuclear a Holanda, a Australia, reactores, o sea, ponemos satélites, no es lo mismo que vender poroto de soja. Pero se ha frenado todo lo de INVAP, a pesar de haber sido elogiado por el presidente de la Nación. Generalmente coinciden con los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Con el último préstamo... Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va este dinero? Porque el año que viene esto nadie se puede distraer. Esto es refinanciamiento de deuda. No, ahora, lo que yo te quiero decir es, simplemente, y te cierro con esto, desde lo político, inexorablemente, en esos números que marcaba recién Agustín, es imposible la sustentabilidad de este plan económico firmado con el Fondo Monetario Internacional. Porque la necesidad que nosotros tenemos de financiamiento ronda los 30.000 millones de dólares por año. Vos hacés la pregunta del millón, porque la riqueza, los ingresos, no se esfuman, se transfieren de un sector a otro, de uno a otro. Nada se pierde, todo se transfiere, todo se transfiere. Es una picardía acerca del Lavoisier. Lo que acaba de explicar Agustín, está claro que es un salvataje político a este gobierno. Ya nos prestaron 15.000 millones de dólares en la fase primera. ¿A dónde están los 15.000 millones? No están. En realidad no desaparecieron. Salieron por la fuga, por la remesa de utilidades, por el pago del servicio de la deuda. Por lo tanto, lo que viene a hacer este dinero es nuevamente eso, asegurarle a los prestamistas del exterior y algunos locales también, grandes especuladores, que su plata la van a tener nuevamente, o sea que no va a haber default.
Para eso tienen que tener un presupuesto de ajuste de todos los gastos a los efectos de poder pagar los servicios de la deuda de estos préstamos. Ahora, de Así producción, no se, sencillo. de producción no se habla, de nada. crecimiento Es no que se si habla. no crece la economía, De consumo interno no se va a ser, habla. Rosario, ¿Cómo se sale? yo quiero recordar que Con teníamos otro gobierno. superávit fiscal en la década de los 90 cuando llegamos también a un momento en el cual quedamos con un estrangulamiento porque no lo podíamos pagar. Si no planteamos esto que vos decís, producción, trabajo, poder de compra del salario, el 80% de nuestro PBI es mercado interno. Claro. Y si efectivamente el mercado interno no está motorizado por las inversiones... Pero cuando se le pregunta a los funcionarios que van al no tiene Congreso respuesta, y hablan y porque el modelo es de dicen- especulación. No tienen respuesta. Duhovne dice, porque además tienen una cara, Duhovne dice, estoy viendo bajar a la inflación. El mes que la inflación es el 6,5 o 7%, y no hay nadie que no diga que la inflación va a llegar al 47%. En octubre del 2017, Rosario, anunciaron la inflación del 2018. Se cumple un año, que era el 10%. Al día siguiente fue el 15. Y después la llevaron Claro. al 17 y termina el 47. El presupuesto duró un día. Por lo Exactamente. tanto, el presupuesto es un presupuesto absolutamente fantasioso, increíble e irresponsable. Pero no quiero eludir tu pregunta, que no tiene nada de ingenua, que es la política. Francamente, este gobierno no va a corregir su política. Este presupuesto es similar al del anterior y al anterior. Es un presupuesto con el agravante que ahora es del fondo. Por lo tanto, la única solución es política. Y la solución, francamente, yo creo, y más teniendo en cuenta lo de Brasil, A eso que hay que iba. articular un gran frente, una gran coalición, sobre la base de un programa, o sea, que hay que decirle a la sociedad de qué se trata ese gran frente, esa coalición, cuál es la promesa, cuál es el proyecto, y sobre esa base articular una fuerza en el que la sociedad confíe y este gobierno democráticamente termine su ciclo de 4 años y venga uno progresista. Ahora, ¿los egos de nuestros dirigentes permitirían hacer algo como está diciendo Juan Carlos, Alejandro? Creo que no es una opción hoy en día, creo que es una obligación. Por lo menos nosotros lo estamos intentando con ¿estarán a la Sergio altura de las Massa. circunstancias? Y de hecho nos juntamos con parte de ese progresismo, tuvimos una reunión. Pero Sergio Massa va a estar con Stolbizer y Alfonsín, o va a estar con el peronismo. Estuvimos O con todos Stol- van a estar todos, no, es que todos tenemos juntos. que tratar de ponerte de acuerdo con el que piensa igual que vos es muy fácil. El desafío de la política argentina es ponerse de acuerdo en puntos esenciales. Vos estabas hablando de producción nacional, recuperación del salario, En eso están de renegociación acuerdo. de deuda externa. En eso Sí. nos tenemos que poner de acuerdo. En eso están de acuerdo. Por eso estuvimos con Ricardo Alfonsín, por eso estuvimos con Margarita Stolbizer, con el presidente del socialismo. ¿Pero va a que es jugar en el Antonio. peronismo, Massa? También estuvimos con el peronismo. Es que no nos alcanza sino. Porque la verdad que necesitamos... Mira, Ricardo Alfonsín en esa reunión de progresismo dijo algo muy interesante. A mi padre le tocó hacer la transición de la dictadura militar y generar las bases para la democracia y el sostenimiento de la democracia. Duró 30 años. La democracia todavía hoy no le pudo dar a los argentinos una mejor calidad de vida. Logramos sí tener instituciones democráticas, pero no tenemos el sustento. No podemos tener sustento democrático, Rosario, si el 30% de nuestra población está por debajo de la pobreza. Esta transición va a ser la del gobierno que venga. No va a ser fundacional. Tiene que ser un gobierno de transición que genere el acuerdo de todos aquellos que piensan que este modelo nos lleva a un lugar equivocado. Estamos todavía atrasados, pero yo soy optimista. Nosotros, el Partido Solidario, apoyamos a Agustín Rossi, pero toda esa iniciativa está basada en una visión de sumar con vistas a crear una coalición de gran amplitud, porque lo central es derrotar este modelo antipopular, es derrotar al macrismo, y para eso tiene que haber una visión de gran amplitud. E insisto, es central el programa. Después lo que vos decís, efectivamente, de las aspiraciones de los dirigentes, de los líderes, está en la naturaleza de la política. La unidad no es que ahora está difícil, siempre fue difícil, ¿no es cierto? Una vez más, francamente creo que lo vamos a superar y vamos a tener una buena propuesta a la sociedad. Muchísimas gracias por Gracias haber a vos venido. por la invitación.